Pero sí es como dejar en el aire el tema. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Buen día a todos, buen día. ¿Escuchan? Buenos días, sí, señor. Bueno, Gracias, profe. Buenos días. Derecho laboral, algo así, no me he fijado. buenos días. Nicolás, ¿puedes guardar silencio? Bajo en el cuarto. Buenos días. Señor docente, buenos días. El Tincito, muy buenos días. Buenos días, mi doctor. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, doctor. Muchas gracias.
Los dispositivos de salida. Javier, estamos conectados, pero el docente creo que no se ha conectado. ¿O no nos escucha? Gracias, porque pensé que era mi comunicación, pero no escucho absolutamente nada. No, ¿Sí me escucha bien? Hola Javiercito, Josecito, ¿cómo vamos? ya leíto, pero qué sorpresa tan agradable, mi hijo. Te vi, Sí, muy buenos días, mi doctor Pancita. Hola mi pancita. te vi muy activo en la clase anterior. ¿A quién, a Lirio? Aleito, sí, qué grosería, oiga. Solo cuando le conviene. Oye, tenemos que hablar por interno, yo, muchachos. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Buenos días, señor Buenos José. días, doctor. Buenos días. Bendiciones. Buenos días, profe. ¿Cómo les ha ido? Buenos días. Buenos días. Buenos Bueno, días, entonces profe. me presento, mi nombre es Carlos Bautista. Por lo que estoy viendo, creo que es la primera vez que les dicto clase a ustedes. Soy el encargado de dirigir la cátedra de laboral individual para este módulo. Entonces, voy a dar antes de iniciar con la temática, voy a dar una serie de indicaciones para que las tengamos en cuenta durante estas 20 sesiones que van a ser de manera virtual. Entonces, lo primero es darle la bienvenida, decirles que una vez más vamos a desarrollar la cátedra de manera virtual y ojalá que tengamos la posibilidad de, en lo más temprano que tarde, salir de esta situación para poder volver a la normalidad. Entonces, en esa medida, tengamos todos mucha paciencia. Sabemos de las implicaciones que tiene desarrollar la cátedra mediante esta virtualidad, pero seguramente la vamos a sacar adelante con el concurso de todos ustedes y con la paciencia que esto implica, toda vez que muchas veces en estos escenarios se cae la red, se cae la comunicación, etcétera, pero vamos a tratar de hacer, digamos, lo mejor posible el desarrollo de la cátedra. Eso como primera medida. Segundo, voy a dar una serie de indicaciones respecto a cómo vamos a desarrollar la cátedra propiamente dicha para que todos tengamos claros el proceder y se cumplan a cabalidad. Entonces, la primera es, Andrea va a ser nuestra representante y ella ya creó un grupo en el que ustedes se están uniendo y en esa medida tengo que señalar que efectivamente cualquier situación en particular se debe canalizar a través del grupo de WhatsApp. Es decir, no me van a enviar ningún mensaje a mi número personal ni nada por el estilo. Solamente van a hablar a través o a cualquier sugerencia, cualquier situación en particular, la vamos a hacer a través de el grupo de WhatsApp, toda vez que para eso se creó este grupo, ¿no? Por el grupo de WhatsApp. Entonces no me envíen mensajes a mi número interno, sino simplemente a través de este grupo que se ha creado a través de la representante. Cualquier situación que necesite hacerla saber, también lo haré por ese medio. Y eventualmente hablaré con Andrea por el interno en el caso que sea necesario. Del resto, toda la comunicación va a ser por el grupo de WhatsApp. Esa sería la primera regla de oro que vamos a tener en cuenta. Y en esa medida, el que me escriba, pues no le voy a contestar. Simplemente lo dejo en visto. Y si sigue escribiendo, pues me va a tocar es bloquearlo. Entonces, para eso se crea este grupo. Eso como primera medida. Segundo, es necesario que todos matriculemos la materia. La clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6. A más tardar al terminar la clase del día de hoy. Es decir, en el transcurso del día se debe matricular todos los estudiantes para tener una idea de cuál es
la totalidad de los estudiantes y asimismo tener el grupo de participantes para poder hacer el control respecto a la asistencia de cada sesión. Entonces, es muy importante que todos estemos matriculados, que nos conectemos. Sé de las dificultades que a veces se presentan para la conexión, pero tratemos de conectarnos y de asistir a todas las clases. ¿Por qué es importante asistir a todas las clases? Es como si estuviéramos de manera presencial, porque es necesario que todos asistamos para tomar la lista diaria. Es decir, voy a tomar lista para la asistencia para llevar el control. Y ustedes saben que con la no asistencia a más de 4 sesiones, pues perdemos la materia por inasistencia. Entonces aquí ya no podemos justificar de ninguna manera la no asistencia. ¿Listo? Entonces es necesario que asistamos a las 20 sesiones para poder desarrollar el módulo. Tercero, en la plataforma ya colgué la información de por lo menos las 3 sesiones del miércoles, jueves y viernes. Allí está, digamos, cuáles son los temas que vamos a desarrollar durante estas 3 sesiones y alguna normatividad que vamos a manejar durante el desarrollo de estas 3 sesiones. Entonces, es necesario que se remitan a la plataforma, vayan leyendo la normatividad para poder que esto no se convierta en un monólogo, sino que ustedes también tengan la posibilidad de participar, tengan la posibilidad de enriquecer de pronto el debate, que haya una dialéctica y de esa manera la clase sea un poco más agradable. Entonces, es muy importante que vayan mirando esa parte de la plataforma. Cuarto, ¿qué material vamos a trabajar para el desarrollo del módulo? Especialmente la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto 1072 de 2015, que es el Decreto Único Reglamentario para el Sector Trabajo, donde vamos a mirar la parte laboral individual, que es la materia que vamos a desarrollar durante estas 20 sesiones. Eso sería como, digamos, a grandes rasgos, digamos, el material que vamos a trabajar. Y, lógicamente, vamos a complementarlo con la lectura de jurisprudencia para hacer el análisis de determinados temas. Entonces, vamos a tratar de que en cada clase haya una jurisprudencia para leerla. De hecho, ya para el viernes tenemos una que es necesario leerla, la C-154 del 97, para realizar un debate sobre ese particular, sobre lo que hable esa sentencia, ¿no? Una sentencia de constitucionalidad. Entonces, la invitación es para que estemos activos, para que estemos participando todo el tiempo y para que estemos muy atentos a las explicaciones y podamos, a través de esa lectura, ser muy partícipes en la conversación. Y vuelvo y repito, que no sea un monólogo, sino que todos participemos de la sesión de laboral individual. Sexto, en cuanto a las evaluaciones. Entonces, ahí en la plataforma ustedes vieron ahí un protocolo de cómo se va a desarrollar la cátedra y allí establecí que para la forma de evaluación se va a acudir a varias alternativas. Entonces, trabajos, talleres, lectura de sentencias, quiz, parcial, etcétera. Es decir, todo la gama de posibilidades que existe para poder desarrollar la cátedra y evaluarlos. Y ya en el transcurso de mañana les voy a indicar, digamos, unas fechas específicas para hacer unas pruebas en el desarrollo de la cátedra. ¿Listo? Y en esa medida, pues, vamos a sacar, digamos, la nota de este módulo de laboral individual. A medida que vaya transcurriendo el módulo, les estaré dando más indicaciones a medida que vaya transcurriendo, si se presentan algunas situaciones en particular. Por el momento, digamos, una indicación muy importante, esa sería la séptima y ya tiene que ver con esta plataforma.
Ustedes saben que en Zoom, la que estamos trabajando, nos dura 40 minutos, entonces esto implica que nos desconectemos mientras volvemos a conectarnos, lo que nos demore el tiempo de conexión. A veces hay dificultades en la conexión, pero pues en esa medida tengamos un poquito de paciencia. Trataremos de hacer al menos una pausa activa en la sesión para que podamos descansar un poquito y retomar nuevamente la cátedra. Y les pido el favor de que mantengamos todos apagados los audios para que no se convierta esto en que todos participen y se nos convierta en un desorden. Entonces, si yo formulo una pregunta, entonces la contesta el estudiante que yo señale, o si la formulo para todo el grupo, entonces ustedes ahí tienen una opción de levantar la manito para que yo les otorgue el uso de la palabra y en ese orden, pues, ustedes van participando. La idea no es que me contesten de manera grupal, sino que de manera individual en la medida en que yo les otorgue el uso de la palabra. Entonces, esas son, digamos, básicamente las indicaciones que tenía que darles para desarrollar el módulo. A medida que vayamos desarrollando la asignatura, entonces ahí mismo nos vamos a comunicar y a ajustar las situaciones que se vayan presentando. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a la clase y hoy vamos a iniciar con un tema que yo lo denomino trabajadores dependientes y trabajadores independientes. Digamos que ese es el título que vamos a señalar para el día de hoy. Trabajadores dependientes y trabajadores independientes. Para la clase del día de hoy voy a designar a la representante Andrea para que por favor cuando haya necesidad de realizar alguna lectura, entonces me colabores con la lectura de la misma. Entonces, hoy la lectura la va a hacer la representante Andrea. Entonces, ¿qué vamos a tener a la mano el día de hoy? Entonces, vamos a tener a la mano la Constitución Política y el Código Sustantivo del Trabajo, y eventualmente si nombro algunas normas, entonces tengamos ahí a la mano las normas que yo les voy a indicar. Veo hasta el momento 52 participantes. Espero que este sea el número de participantes todos los días, todas las sesiones, y que todos ingresen a la plataforma para no tener dificultades respecto a las fallas. Bueno, listo. Entonces, entremos en materia. Tenemos un título que es Trabajadores Dependientes e Independientes. Entonces, por un lado, voy a desarrollar de manera un poco más profunda el tema de los trabajadores dependientes, y de los trabajadores independientes vamos a desarrollarlo de manera un poco más superficial. Entonces, pregunta para todos. Vuelvo y repito, si alguien va a participar, entonces levanta la mano si conoce el tema, si sabe la respuesta, y yo le otorgo el uso de la palabra en ese orden que levante la mano. Para ustedes, ¿cuál sería la clasificación o cuáles son esos trabajadores que se pueden encuadrar dentro de los trabajadores independientes? Entonces, levantemos la mano el que vaya a participar y el que sepa la respuesta. Sorange. No te oigo. Ya. Buenos días, ahora sí. Buenos días, Sorange, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, la principal diferencia de un trabajador independiente considero que es la subordinación y dependencia. Listo, bueno, ese es uno de las características que diferencia entre un trabajador dependiente y un trabajador independiente. Esa digamos, es una buena característica que podríamos señalar allí. ¿Cuál sería un ejemplo de esos trabajadores? Ah, bueno, Sorangi, ya, digamos, participaste, entonces ya puedes bajar la manito para que tengamos el mismo orden. Listo, gracias. Entonces, lo importante es que tengamos orden en la participación. Entonces, yo voy dirigiendo quién va a hablar y con eso evitamos que todos hablen al tiempo y nos genere alguna dificultad. Listo, entonces ya Sorangi nos dijo que una diferencia fundamental es la subordinación.
dentro de esa característica, ¿cuáles trabajadores podríamos encuadrar allí dentro de trabajadores independientes? Andrea. Profe, los prestadores los de OPS. Orden de prestación de servicios. ¿Por qué podríamos encuadrar allí los de orden de prestación de servicios? ¿Cuál es el fundamento para señalar que ellos estarían dentro de los trabajadores independientes? Porque no tenemos una relación laboral. ¿Cuál otra? Y porque nosotros, bueno, es por pago de honorarios más, Bueno, más no por un sueldo, ¿sí? Bueno, listo. Algo así. Digamos que más adelante vamos a hacer una distinción entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Bueno, ¿cuál sería levantemos la manito el que vaya a participar? ¿Cuál sería esa clasificación de trabajadores independientes? Entonces ya aquí nos da una idea de aquellas personas que están vinculados mediante contrato o prestación de servicios. ¿Cuál otro escenario podríamos indicar allí frente a trabajadores independientes? Aparte de prestación de servicios. Digamos, la señora que vende empanadas allá en la esquina, ¿podríamos encuadrarla de esos trabajadores independientes? ¿Y podría catalogarse como un trabajo? ¿O ustedes qué piensan? Claro. Diana Arana. Yo creo que sí, eso es una forma de trabajo independiente y sería un trabajo informal. ¿Sí? ¿Qué más podríamos afirmar? Pues, pero con respecto a lo que usted dijo, solo pregunto qué es ser un trabajo independiente. Y lo podría categorizar. Compañero, discúlpame 2 segunditos que debo contestar una llamada de la universidad. Discúlpame 2 segundos. No, lo que pasa es que, pues, como de pronto te escuchan, como para no decir lo mismo que estabas diciendo, sino como que vean que te Usted cerrado el micrófono. Pues sí, pero es que eso me atarzana. La señora que vende tintos y vende empanadas, eso no es un trabajo. Es una actividad comercial que ella está desarrollando porque ella no está vinculada, no tiene ningún empleador, sino ella misma es la que genera su sustento. Listo. Disculpas por la interrupción. Bueno, listo. Entonces, retomamos. Dijimos que están los trabajadores que están vinculados mediante contrato o prestación de servicios, en razón a que no tienen una subordinación. Pero más adelante vamos a hacer un parangón entre contrato o prestación de servicios y el contrato de trabajo para determinar cuáles son las características que diferencian al uno y al otro. Les preguntaba que si la señora que vende empanadas en la esquina, es decir, esta persona que está, digamos, en la informalidad, también se puede considerar como un trabajador independiente. ¿Qué diríamos al respecto? Julián Camilo. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo está? Sí, yo creo que sí se puede tener en cuenta dentro de un trabajador independiente. Porque ¿Por qué eso que ellos razón? porque no tiene un vínculo con una empresa y no tiene un contrato de trabajo. Bueno, listo. Ese tipo de relaciones, siguiendo en la misma postura, los protege el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dirían frente a eso? Carlos Munar. Carlos Munar y después Elkin Morera. Y luego Andrea, bueno, en el orden va Andrea Ramos. Andrea. Los trabajadores que están informales no tienen una vinculación laboral y por eso no están cobijados, digamos, por el Código Sustantivo de Trabajo. Sí, no tienen una vinculación.
¿Por qué razón no estarían protegidos por el Código Sustantivo del Trabajo? Digamos por lo que no tienen un patrono, no cumplen un horario, son independientes. Correcto, listo. Bueno, esa es una razón. ¿Cuál otra razón? Elkin Morera. Señor docente, lo que pasa es que hay que hacer una claridad con relación a que estos vendedores informales trabajan por cuenta propia y riesgo. Entonces, efectivamente, si bien es cierto que los derechos laborales pueden cobijarlos, ellos por no cotizar y tener, digamos, esa ritualidad laboral, se ven a ver afectados en situaciones inherentes, por ejemplo, a los riesgos profesionales y otras tantas. Entonces, mi punto de vista es que sí hay protección, pero hay desamparo por la misma falta de ritualidad desde el punto de vista laboral. Digamos, por no celebración, digamos, por la no celebración formal de un contrato de trabajo. Más adelante ejemplo. vamos a estudiar cuáles son esos elementos que configuran un contrato de trabajo. Listo, entonces, para llegar a la conclusión sobre estos trabajadores independientes. Entonces, efectivamente, estos trabajadores independientes, en razón a que no tienen una vinculación laboral y no tienen, digamos, esos elementos esenciales del contrato que estudiaremos con posterioridad, no, digamos, no tienen, digamos, una protección muy fuerte respecto al Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que el Código Sustantivo del Trabajo protege aquellas relaciones laborales donde se configuren, digamos, esos elementos del contrato de trabajo. No obstante, es pertinente señalar que hoy en día, de conformidad con la Ley 797 del 2003, en temas de seguridad social, los independientes también estamos obligados a hacer las cotizaciones al sistema de seguridad social. Entonces, desde el punto de vista de esas obligaciones, es necesario que los trabajadores independientes realicen, digamos, esas cotizaciones al sistema de seguridad social. Pero para efectos de encuadrarlos de trabajadores dependientes o independientes, diríamos que el Código Sustantivo del Trabajo regula todas las relaciones de trabajo siempre y cuando estén sujetos a un contrato de trabajo. Por esa razón, esos trabajadores independientes no estarían, digamos, cobijados por el código, por la protección del Código Sustantivo del Trabajo. Y podríamos señalar como ejemplo, efectivamente, contrato de prestación de servicios, aquellos trabajadores informales, podríamos señalar allí también aquellos contratos o gente que trabaja, digamos, en temas de comercio, donde, digamos, no tienen una subordinación o no tienen una relación laboral que proteja el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Entonces, eso frente a los trabajadores independientes. Ahora sí vamos a abordar el tema que más me interesa. No sin antes señalarles que el tema de trabajadores independientes lo abordaremos el próximo viernes desde una perspectiva de hacer un parangón en respecto al contrato de prestación de servicios y el contrato laboral. Ya haremos allí unas definiciones, haremos unas características de uno y el otro con el fin de tener un poco de claridad respecto a estas dos figuras del derecho. ¿Listo? Ahora miremos los contratos, los trabajadores dependientes. Entonces, ¿cuál es la principal característica de esos trabajadores dependientes? Entonces, si bien en los trabajadores independientes dijimos que una de las características que hacen parte de estos trabajadores independientes es precisamente que no hay una subordinación, que no están vinculados mediante un contrato de trabajo. En los trabajadores dependientes sí vamos a mirar una antítesis respecto a lo que acabo de decir. Es decir, hay que mirar, digamos, cuál es la relación o la vinculación que tiene ese trabajador, no solamente el escenario particular, sino vamos a estudiarlo desde el punto de vista de aquellos trabajadores que están vinculados a el Estado. Entonces, vamos a mirar, por un lado, la clasificación de la siguiente manera. Por un lado, vamos a señalar como trabajadores dependientes a los servidores públicos y, por el otro lado, vamos a señalar las relaciones de carácter particular, es decir, trabajadores particulares. Vamos a hablar primero sobre los trabajadores que están vinculados en su calidad de servidores públicos. Entonces, Andrea
por favor vamos alistando la Constitución en su artículo 123. Entonces vamos a tener ahí en cuenta el artículo 123 de la Constitución. Entonces, Andrea, por favor, me ayudas con la lectura del 123 de la Carta Constitucional. Artículo 123 Sí. de la Constitución Política. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. Listo, gracias, Andrea. Bueno, entonces fíjense que la lectura que acaba de hacer Andrea nos señala la clasificación de los servidores públicos y como primera medida vamos a mirar esa clasificación de manera muy concreta, de manera muy específica. Entonces, lo primero que nos dice es lo siguiente: son servidores públicos aquellos trabajadores que están vinculados al Estado a través de, o que están, digamos, relacionados con las corporaciones públicas. Entonces, ¿a qué hace alusión esta primera clasificación de servidores públicos? Cuando hablamos de corporaciones públicas, ¿a qué hacemos alusión? Hacemos alusión a aquellas personas que están vinculadas mediante qué mecanismo. Si alguno conoce la respuesta. Mediante un contrato, doctor. No. ¿Alguien tiene otra idea? Mediante concurso y... No. Mediante una resolución. A ver, si yo les... No. Todas las respuestas son incorrectas. Cuando yo hablo de corporaciones públicas, hay un común denominador. Y ahí ya me van a dar un poco más de claridad sobre la respuesta. Cuando yo hablo de servidores públicos, son aquellas personas que se vinculan al Estado a través de un mecanismo que es elección popular, es decir, mediante el voto popular. Ese derecho que tenemos todos los ciudadanos de materializar la democracia representativa y participativa. Recuerden ustedes que en nuestro sistema existe dos principios, que es la democracia participativa y representativa. Entonces, como todos no podemos vincularnos al Estado, elegimos a unas personas que van a representar nuestros intereses y en esa medida ya podemos decantar un poco mejor lo que es esas corporaciones públicas. Entonces, ¿cuáles son esas personas que nosotros en las fechas indicadas en la Constitución y en la ley elegimos mediante el voto popular? Entonces, iniciemos de manera jerárquica. Si bien es cierto, la Constitución nos dice o nos habla de corporaciones públicas, vamos a hablar de un cargo unipersonal y es el presidente de la República. Él lo elegimos mediante el voto popular y él representa la unidad nacional. ¿Y eso qué implica respecto a nuestro ordenamiento jurídico y respecto a la Carta Constitucional? Que efectivamente, si bien ese presidente es elegido por unas mayorías y es elegido por un partido político en particular, él representa la unidad nacional y en esa medida tiene, digamos, la obligación de gobernar para todos los colombianos, no solamente para un partido específico, sino para todos los colombianos, toda vez que representa la unidad nacional. Es decir, más allá de la ideología del presidente, más allá de la filosofía política que predique del partido que lo haya elegido, siempre las políticas públicas, las directrices que emita a través de muchas normas, siempre deben estar orientadas para todo el pueblo colombiano, toda vez que él representa la unidad nacional. No solamente gobernar para un solo partido, para un sector de la sociedad, sino para todos los colombianos. Entonces, este es, digamos, el primer cargo, a pesar de que no es un cargo de una corporación pública, sí es un cargo unipersonal, mediante el cual ostenta la categoría de servidor público y en esa medida
se elige a través del voto popular, es decir, del mecanismo de elección popular. En orden descendiente, ¿cuál tenemos ahora en orden descendiente que elijamos nosotros mediante voto popular? ¿Cuál seguiría después del presidente ya como una... ¿Vicepresidente? Bueno, digamos que el vicepresidente estaría ahí de la mano, toda vez que se elige la misma fórmula vicepresidencial. Bueno, muy bien. Listo, en orden descendiente, ¿cuál sería? El alcalde mayor de Bogotá, ¿no? El alcalde mayor de Bogotá. Pero en orden descendiente, después del presidente, en orden descendiente. El Congreso. Listo. ¿Cómo se llama esa corporación? Entonces, Congreso de la República. Y a la vez se divide en dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. La Cámara Alta es el Senado de la República y la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Entonces ya tenemos el segundo la primera corporación pública. Luego en orden descendiente, ¿cuál seguiría? La Asamblea Departamental. Antes de la Asamblea Departamental. ¿Gobernadores? Exactamente. Entonces tenemos ahora los gobernadores, ¿listo? Que se eligen también mediante voto popular por un periodo de 4 años. Luego sigue las asambleas departamentales. ¿Cómo se denominan aquellas personas que están vinculadas a estas asambleas departamentales? Los diputados. Los diputados. ¿Listo? Entonces vamos a señalar ahí los diputados. Tercero, en orden descendiente, los alcaldes. A ellos también los elegimos mediante voto popular, los alcaldes. A renglón seguido tendríamos otra corporación pública. ¿Cuál sería esa corporación? El consejo. Los consejos municipales, correcto, listo. Entonces, vamos a señalar allí, en orden descendiente, después de la alcaldía, los consejos municipales. ¿Hasta allí estaríamos señalando solamente los que se eligen por voto popular o hay otro grupo de trabajadores que se eligen mediante... Administradoras locales. ¿Quiénes? Las juntas administradoras locales. Listo, tenemos las famosas JAL, Juntas Administradoras Locales, donde vamos a señalar que aquellas personas que pertenecen a estas juntas se denominan ediles. ¿Listo? Entonces, fíjense que allí tenemos ya la primera clasificación de los servidores públicos, ¿no? Entonces, son aquellos que se vinculan a las corporaciones públicas. ¿Y cuál es el común denominador allí? Que se vinculan a través del mecanismo de elección popular y tenemos ya en orden descendiente, pues dijimos que el presidente, dijimos que el Congreso de la República, que se divide en Senado, Cámara, después seguimos al renglón seguido, tenemos la gobernación, después la asamblea departamental, después las alcaldías, el consejo municipal y por último las juntas administradoras locales, cuyos miembros se denominan ediles. Entonces ya tenemos la primera clasificación, no pierdan de vista el principal tema del día de hoy, que es trabajadores dependientes e independientes. Entonces, en los independientes ya hicimos la respectiva explicación, ahora tenemos la primera clasificación de trabajadores dependientes de conformidad con la lectura del artículo 123 de la Constitución, donde establece que los servidores públicos son aquellos que están catalogados como miembros de las corporaciones públicas. Y en esa medida ya tenemos esa primera clasificación. Ahora bien, bueno, ya nos queda menos de un minuto para desconectarnos y nos volvemos a conectar en el tiempo que sea posible. Después la Constitución, en la lectura que nos hizo Andrea, nos dice que aparte de aquellos trabajadores que están, digamos, vinculados a las corporaciones públicas, también hay empleados y trabajadores del Estado. Entonces, vamos a pensar en este momento cuál es la distinción que hay allí, si la hay, o cuando el constituyente derivado estableció empleados y trabajadores del Estado, se refirió a un solo trabajador en particular, o hay una distinción allí. Entonces, una vez regresemos de volvernos a conectar, entonces damos la respuesta. Entonces pensemos si empleados y trabajadores del Estado